Hoy vamos a ver un ejemplo para calcular la corriente admisible de un cable que tiene distintos métodos de instalación en su recorrido. Veamos este ejemplo. Tenemos un cable subterráneo, IRAN 2178-1, de 4 cables de 6 milímetros cuadrados, es un tetrapolar. Pasa primero en un caño, vamos a llamar método 1, luego pasa a un caño soterrado, recuerden 70 centímetros por debajo de la tierra, método 2. El caño soterrado se va a unir a otros caños en contacto que llevan también conductores activos, eso es el método 3. Luego van a ingresar todos estos conductores, todos estos cables, a un caño empotrado en mampostería, donde van otros 2 cables activos en el mismo caño, eso llamamos método 4. Esto puede ser así hasta 3 cables únicamente cuando son circuitos seccionales y están alimentados con este tipo de cable, que es el norma IRAN 2178, que es de aislación doble. Y luego entra una bandeja portacables perforada con otros 6 cables activos. A este le llamamos método 5. Bien, ¿cómo lo vamos a calcular? Con esta tablita, que es un ejemplo, ustedes pueden hacer otra tabla si quieren, pero a mí me sirvió mucho esta, donde tenemos la cantidad de cables y la sección, en este caso es un tetrapolar, 4 por 6 milímetros cuadrados, la norma del cable, IRAN 2178-1, y empezamos con el primer método de instalación. Habíamos dicho que iba en caño, entonces un método B2. Para encontrar esa corriente vamos a la tabla 771-16-3 en la segunda columna, que es la que dice por 3, y encontramos que la corriente admisible es de 30 amperes. El factor de corrección es 1 porque va un solo cable en ese caño. Entonces la corriente admisible es 30 por 1, me da 30 amperes. Para el método 2, que me dice que es caño eh, soterrado, entonces el método es D1. ¿Dónde vamos a encontrar esa corriente admisible? En la tabla 771-16-5, en la segunda columna donde dice por 3, que es un cable tetrapolar. Factor de corrección 1, porque va un solo cable soterrado, y la corriente admisible entonces va a ser 44 amperes. Luego pasamos al siguiente método, que es el método 3, cuando ese caño soterrado se une con otros 2 caños que van a estar en contacto y que también llevan conductores activos. Ese es un método de 1, porque sigue siendo soterrado. Vamos a encontrar corriente admisible en la tabla 771-16-5, segunda columna, y el factor de corrección lo vamos a encontrar en la tabla 771-16-235D, que es de 0,75. Multiplicamos y me da que la corriente admisible es de 33. Para el método 4, que es que ingresa un caño empotrado en mampostería con otros 2 cables activos, es método B2. Esto puede ser así porque se puede llevar hasta 3 cables activos de seccionales, ¿sí? Con aislación doble. Entonces tenemos de nuevo la corriente admisible en la tabla 771-16-3, segunda columna, y ahora el factor de corrección va a estar en la tabla 771-16-4, ítem 1. Multiplicamos y me da una corriente de 21 amperes. Para el método 5, que es que entra en bandeja portacable perforada con otros 6 cables activos, entonces el método es el método E, lo encontramos en la columna, en la tabla 771-16-3, en la sexta columna, donde dice por 3. El factor de corrección va a ser de 0,73, ¿sí? Este le encontramos en la tabla 771-16-4, en el ítem 4, y si multiplicamos me da una corriente admisible de 27,01 amperes. ¿Cuál es la corriente admisible que vamos a adoptar? La menor. Entonces, la de peor caso. Esta, que es de método B2. Entonces, la corriente adoptada va a ser 21 amperes y el método adoptado B2. Bueno, espero que les haya servido esta explicación y esta pequeña tablita. Si les gusta este tipo de videos, no dejen de suscribirse, de darle me gusta y de comentarlo con sus amigos. Que tengan ustedes un excelente día.